un saludo a todos los amigos de Nuestra América. Estamos aquí como todas las semanas. Quien les habla es Harold Cárdenas Lema. Me acompaña hoy mi amigo Arturo López Levi, profesor de Holy Names University. No está con nosotros hoy Luis Carlos Batista, pero va a estar el próximo jueves. Arturo, saludo a la audiencia. Saludos a la audiencia de nuestro programa Nuestra América. Es un placer estar de nuevo con ustedes como cada martes y jueves. Perfecto. Hoy tenemos un programa especial. Queríamos hacer un programa sobre COVID-19 en Cuba, cuál ha sido la gestión gubernamental del gobierno, de la administración de Miguel Díaz-Canel sobre el coronavirus, cómo han manejado el virus. Vamos a estar hablando sobre cuál ha sido la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Vamos a estar hablando sobre diplomacia médica, vamos a estar hablando sobre todos los temas que hemos mencionado de una forma u otra en los programas anteriores, pero teníamos pendiente tocar en un programa especial sobre coronavirus en Cuba. Y yo quería empezar haciendo referencia, yo creo que a lo que es el mayor logro de la gestión de Díaz-Canel en este manejo del coronavirus, es que ya se portan hoy 10 días sin muerte por COVID-19 en la isla. Entonces, que no es poca cosa, porque en América Latina hay muchos otros países que contrastan con este manejo que ha hecho del virus Cuba. Entonces, yo creo que se impone hablar de cuál ha sido la estrategia del gobierno cubano. Quizás profundizar un poquito más en las cifras, porque tenemos números muy interesantes. Voy a mostrarles las estadísticas que hizo llegar hoy el Ministerio de Salud Pública cubano a la opinión pública. Aquí estamos viendo los números más actuales. Ese es el estado del COVID-19 en Cuba ahora mismo. Es decir, hay 2.200 confirmados, hay 515 personas ingresadas, 83 fallecidos y 1.880 personas que se han recuperado. Y el solo hecho de que ya lleven 10 días en el que no hay fallecimientos en el país, yo creo que es un logro bastante grande de cómo se ha manejado esto. Y había muchas expectativas realmente con cómo iba Cuba a manejar en la pandemia, porque Cuba es un país también, el gobierno cubano es un país también que presume de una salud pública bastante fuerte, y entonces esto también es una prueba de fuego al discurso político del gobierno cubano, y yo creo que lo está pasando exitosamente. Arturo, ¿quieres comentarnos algo sobre la cifra? No, yo creo que las cifras hablan mucho. Cuba está entre los países, particularmente en la región latinoamericana, que mejores resultados ha tenido. El enfrentamiento a la pandemia implica primero la condición sanitaria, y ahí yo creo que es donde está el espacio donde el sistema de salud cubano entra con cierta ventaja, por decirlo de alguna manera. Es un sistema de salud de cobertura universal, que esto es importante. Tiene un sistema de asistencia primaria que es muy bien considerado. Tiene una alta inversión en capital humano que no se puede ignorar, y que ha sido parte de una política que hay que decirla con toda claridad, fundamentalmente de la Revolución Cubana. Si uno busca en el pasado, los números de Cuba en el contexto latinoamericano tendrían a ser de los mejores en temas de salud, eh, por lo menos los números que yo he visto de la década del 40 y 50, pero el gran salto en los estándares de salud en Cuba, e incluso si uno ve al índice de desarrollo humano, el indicador de salud, cuando uno lo nota, se da después de la revolución, y particularmente después de la década de los 70. Ese sistema, yo creo que también un reto importante que tenía es que Cuba es de los países de América Latina el país con mayor número de ancianos en comparación a la población. Y eso obviamente le significaba un reto para la medicina comunitaria. En tanto, es importante primero concientizar a la población y que haya una capacidad de contener los brotes que la pandemia podría tener, y que de hecho hubo en algunos momentos que los tuvo en municipios específicamente, o ahora, por ejemplo, esto último que ocurrió con el barco que creo que venía de México, que internaron, creo que era 22 personas de un tirón en un hospital, creo que fue en Matanzas. Pero yo creo que ha habido sin lugar a dudas una gestión bastante buena, y,
y a eso habría que agregarle que es el único país que uno puede decir, esto fue algo que dijo el profesor Noam Chomsky, originalmente del MIT, ahora en la Universidad de Arizona, que dijo que ningún país ha hecho esto de enviar a la cantidad de médicos y personal de salud que Cuba ha enviado a otros países. Efectivamente, Arturo. Yo quería comentar algo antes de irnos a hablar de la diplomacia médica. Quería comentar cuál ha sido la estrategia del gobierno cubano, es decir, cómo ellos han manejado la crisis. En primer lugar, es una estrategia escalonada. En primer lugar, lo que hacen es chequear frecuentemente a la población. Han creado un sistema de chequeo casa por casa. A mí me consta porque mi familia me avisa todo el tiempo cómo pasan a diario por la casa de mi abuela, por ejemplo, que es una persona mayor, cómo pasan a diario por la casa preguntando por la salud de ella. Chequeo frecuente de la población. En segundo lugar, una cuarentena inmediata a los ciudadanos que tienen síntomas en el país. Es decir, a los que ellos detectan entonces con síntomas, los ponen en cuarentena inmediatamente y entonces ahí empieza entonces los exámenes de detección del virus. Hay una preocupación al principio, yo creo, de qué capacidad tenía Cuba de comprar los test o qué tecnología tenía Cuba para los test de coronavirus. Hasta este momento se han hecho en Cuba 122.000 exámenes de detección del virus, que no es un número pequeño si atendemos en cuenta la cantidad de personas que han estado ingresadas. Entonces, se han hecho bastantes exámenes de detención. Yo realmente preferiría que hubiera muchos más. Yo preferiría que hubiera lo que tienen países desarrollados, que tienen un lugar donde tú pasas en tu auto y te hacen el test ahí mismo. Cuba es un país todavía en vías de desarrollo. Yo creo que para las condiciones de la isla están haciendo bastante. El otro paso que ellos toman entonces es que si tú vas positivo, lo primero que hacen es hospitalizarte. Cuando te hospitalizan te empiezan a poner retrovirales y empiezan a ponerte también medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico de la persona. Y entonces a partir de ahí ya el nivel de atención es mayor. Si tu caso empeora, entonces ya el team de médicos que te atienden lo hacen de una forma más especializada. Pero de forma general esa es más o menos la estrategia clínica que se está tomando en Cuba con el virus, y yo creo que está saliendo bastante bien. Fíjate si está saliendo bien que el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, el doctor Francisco Durán, que es la persona que generalmente ha dirigido las conferencias de prensa todos los días a las 9, 11 de la mañana, Durán se ha convertido en una celebridad en Cuba en los últimos meses. Entonces, por la confianza que le está teniendo la gente, el pueblo cubano, al doctor Durán. Entonces, yo el otro día publicaba en mi Facebook una comparación entre lo que significa el doctor Fauci en Estados Unidos y lo que significa el doctor Durán en Cuba. Es decir, son dos científicos que se han ganado el aprecio realmente de sus pueblos, de la mayor parte de sus pueblos, por el trabajo que están haciendo en combatir el virus. Entonces, ¿quieres comentar algo, Arturo? Mira, yo creo que esto es importante en el manejo de cualquier crisis. Un elemento que yo creo que hay que ¿cómo es? Contar con él es el tema de la ecuanimidad. Cuando un liderazgo se enfrenta con una situación como esta, en la cual hay tanta incertidumbre, una parte importante es la solución sanitaria, pero también es el manejo político de la crisis. Y yo creo que en esto ha habido una combinación de elementos que son interdependientes y complementarios. Una situación que vemos aquí es esos partes, algo que es una fortaleza de la manera en la cual Cuba lidia con esto, es que hay un sistema de información que de manera, podemos decir, bastante uniforme, le llega a toda la población y hay un sentido en el cual hay un criterio técnico manejando una crisis como es la pandemia o, por ejemplo, como ha sido los desastres naturales. Estaba viendo en el Facebook, por ejemplo, que hay muchos chistes de eso, de duelo de titanes entre el doctor Rubiera y el doctor Durán. A mí me parece que eso vaya muy gracioso, pero también que explica que las personas confían en, o que por lo menos una masa crítica de la población confía en que ese criterio técnico está siendo escuchado a nivel político y que a la vez les da podemos decir, cierta calma. Otro elemento importante yo creo que es que aunque sin lugar a dudas la desigualdad social
se ha ido aumentando en las últimas 2 décadas en Cuba, sí todavía hay una noción de que el gobierno no va a dejar a nadie en una situación de total desamparo, y por eso también hay cierta idea digamos, cierta paz, por decirlo de alguna manera, cierta paz de que no te vas a quedar solo, y que también es bueno decirlo, hay el suficiente control social, o yo diría más que suficiente, para que se quede claro que una actitud desafiante o, por decirlo, ¿cómo decirte?, indisciplinada, no vaya a llevar a las personas a buenas consecuencias. Así que me parece que hay esos elementos que son importantes. Hay algunos que son de control social, hay otros que son de conciencia social. Enfatizo el tema de la atención primaria, que es un tema que no se puede ignorar, y esto que tú mencionabas, por ejemplo, con el caso de tu abuela, también he recibido ese feedback, esa retroalimentación desde Cuba, que tanto mi familia como la familia de mi esposa, la familia de amigos, por el Facebook estoy en contacto, y he tratado de intercambiar con amigos en los varios lugares que yo viví del país, porque yo viví en Santa Clara, viví en Guantánamo, pasé un tiempo, también viví muchos años en La Habana, y la reacción que he escuchado es que hay una atención para detectar rápidamente si se produjera un brote, o si la persona requiere una atención inmediata. Así que yo creo que son elementos importantes. Hay mucho personal de salud, y hay una ética en torno a ese personal de salud que sin lugar a dudas juega un papel importante. Mi preocupación original tenía que ver más con, y sigue presente, para decirlo de alguna manera, con el elemento de la sostenibilidad económica de este esfuerzo. Porque obviamente hay mucho reconocimiento a la labor del personal de salud, pero el personal de salud está en la primera línea de combate, y eso implica una carga bastante importante sobre ese personal y sobre la población en general. Tú te imaginas, es difícil terminar en el trabajo con un médico normalmente que termina en los Estados Unidos, su familia ha ido al Costco o a otro lugar y ha podido comprar la comida que le hace falta, tener los niveles de bienestar que son bastante altos. En el caso de Cuba, no es que hay una situación de desesperación, yo diría, en el personal de salud, pero hay situaciones que son verdaderamente tirantes. Entonces, ese es un elemento que también es importante. La cuestión de la higiene, que es tan central para prevenir la propagación de la enfermedad, es algo que el cubano es muy limpio. Yo creo que en general la población cubana es una persona con una conciencia, una educación de salud, de lavarse las manos, de tener cuidado y de todas esas cosas, pero hay que recordar que aunque se ha mejorado el abastecimiento de agua, por ejemplo, en las ciudades, en La Habana he entendido que en los últimos años ha habido algunas mejorías por inversiones en el sistema de agua. Todavía hay problemas graves, y en medio de la pandemia, por ejemplo, se redujo, creo que fue en la zona de Alta Habana o algo así, que lo leí por la propia prensa cubana, o alguien que lo puso en el Facebook, que era creo que era de 3 días, se había reducido a 2 días el suministro de agua en áreas que son importantes. O sea, me parecía que esas cosas podrían ser, ¿cómo decirte?, presiones que podrían reventar o causar un impacto, pero hasta ahora hay que decirlo, el manejo de la crisis ha sido bastante bien, y esto, hay que decirlo, tiene consecuencias políticas. Sí, antes de hablar de la parte política, yo quería comparar un poco con América Latina. ¿Cuál es la situación en América Latina? Por ejemplo, ya vimos los números de Cuba. Vemos que hace 10 días que no se reportan fallecimientos en la isla.
Si vemos los números, voy a tratar de ponerlos en pantalla. Si vemos los números, es decir, Cuba tiene 83 fallecidos en total y hace 10 días no tiene ninguno más. Cuando lo comparamos eso y lo ponemos con América Latina y lo comparamos con el resto de América Latina, el primer país en América Latina en fallecimientos ahora mismo, ¿ya? Es decir, este es el número de casos confirmados de coronavirus en el Caribe, ¿ya? Es decir, si comparamos América Latina, es decir, en América Latina ya Brasil ya pasó, ya topó no solo por el nivel de población que tiene Brasil, sino que también por el manejo gubernamental que ha hecho el presidente Bolsonaro. Ya los casos están ya disparados en Brasil, no solo los casos de coronavirus, sino también los fallecimientos. Esta es la tabla en América Latina de casos confirmados de coronavirus. Cuba, si se fijan, está en la mitad de la lista, con un poquitico más que Costa Rica, pero si comparamos la población, si lo hacemos per cápita y comparamos la población de Cuba con la población de los países que están de Cuba hacia abajo, realmente el lugar que tiene Cuba en esa lista es bastante encomiable. Entonces, yo quería traer ese ejemplo a colación para poner un poco en perspectiva cuál ha sido esa estrategia. Por supuesto, como decía Arturo, esto tiene un componente político porque Cuba necesita que su estrategia sea un éxito. La salud pública se considera un logro de la Revolución Cubana, como decía Arturo, y es un logro de la Revolución Cubana. Entonces, para ello entonces el gobierno cubano necesita que se desempeñe su salud pública acorde al lugar que tiene, ¿no? en el país. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno cubano para esto a nivel nacional? En primer lugar, lo primero que hicieron fue cerrar fronteras. Yo hubiera preferido que hubieran cerrado fronteras un par de días antes. También como estamos en Estados Unidos y nosotros tuvimos muchos casos antes de Cuba y habían ya muchos fallecimientos antes de Cuba, incluso los cubanos que estaban en Europa, es decir, muchos emigrados querían que Cuba cerrara las fronteras quizás un par de días antes, pero también tenía que ver con que nosotros teníamos más experiencia con el virus, nosotros teníamos la experiencia de ver lo rápido que se estaba diseminando el virus en el país. Pero en general Cuba cerró las fronteras bastante rápido. Después empezó a cerrar las escuelas. Después empezó a promover el distanciamiento social en el país. Hasta el punto en que ya se hicieron entonces obligatorias las máscaras faciales y el distanciamiento social en el país. Entonces, como decía Arturo, el tema de la escasez es muy grave en Cuba y el distanciamiento social en un país sancionado como Cuba, en un país donde hay que hacer colas, en un país donde hay calor, ahora tener una máscara facial puesta, en un país donde muchas personas han ido a su casa con una parte ínfima de su salario o sin salario, en un país sancionado y en desarrollo como Cuba, eso cobra, yo creo, que un precio bastante alto. Es decir, es muy difícil realmente sostener económicamente la situación. Y entonces ya estamos, yo creo, ya en el punto ya en el que la emergencia económica es más grave que la emergencia médica en el país. ¿Qué tú crees, Arturo? Mira, Harold, tú has traído esto de la comparación a nivel internacional y yo creo que a lo que tú has dicho sobre América Latina, te repito, habría que agregar el nivel de personas en la tercera edad en Cuba. Que Cuba es un país de una tasa de fertilidad bastante baja y que al tener la esperanza de vida más alta o entre las más altas del continente, eso también tienes un país es un país subdesarrollado, pero que tiene un patrón demográfico en relación a la estructura etaria que es de país desarrollado. Eso obviamente implica retos más importantes al sistema de salud. Pero te decía, yo creo que en eso el control y las políticas de manejo del sistema de salud, además de los recursos que se han ido desarrollando, recordemos que hubo un momento que Cuba se quedó con 3.000 de 6.000 médicos que tenía en 1909 y llegó un momento en que ha graduado 6.000 médicos en un solo año, cual es un elemento que le proporciona cierto colchón para lidiar con una crisis como esta. Y como decíamos, también incluso de ayudar a otros. Vamos a ponerlo en contexto, porque tampoco se pueden exagerar las cosas y es importante siempre tener disposición a aprender. Las mejores respuestas a la epidemia a la pandemia del COVID-19 han ocurrido en el este de Asia. Si usted se pone a comparar los números
y además la exposición que tuvieron a la pandemia, hay dos países que particularmente uno tiene que decir se llevaron la rosca en términos de éxito. Y digo país porque, aunque le guste a uno decirlo o no, y puede usted tener la posición que tenga sobre el tema de China, y la idea de un solo país, Taiwán tenía hoy 7 fallecidos con una población de 24 millones y con estándares demográficos que también apuntan a un elevado número de personas en la tercera edad. Por poner un ejemplo, que no quiero que sea si Estados Unidos tuviese los números de Taiwán, tendría que tener menos de 1.000 fallecidos. Si Cuba tuviese los números de Taiwán, acorde, vamos a hacer un cálculo burdo, porque hay que decirlo de esa manera, es un tanto burdo, porque hay otros factores que se cuentan. Tendrían que ser menos de 3 muertos. O sea, estamos hablando de un país que está justo al lado, es una isla, pero está justo al lado de donde se inició la pandemia, con menos tiempo para reaccionar y está incluso hasta afuera de la Organización Mundial de la Salud por las tensiones que hay entre China y Taiwán, y los tipos rompen con 7 fallecidos nada más. O sea, eso te ilustra también que hay sistemas de los cuales siempre hay que aprender. El otro caso que es muy importante es el caso de Corea del Sur, donde ha habido un nivel de prueba tan grande que también se detecta con en momentos tempranos los casos de COVID, y en este caso, como tú dices, también ha habido un elemento tecnológico. Yo quiero decir además que Cuba ha tenido una capacidad hospitalaria que, a pesar de todo lo que uno puede criticar de cómo es cierto envejecimiento de alguna tecnología allí, condiciones higiénicas que a veces algunas publicaciones ponen y que expresan que hay ciertos descuidos, la realidad es que el país ha tenido una capacidad de asimilar y de poner en cuarentena a las personas que han tenido el virus con gran rapidez. Otras cosas habría que ponerse a cuestionarlas. Yo, por ejemplo, he visto que se ha empezado a usar mucho el comercio de ordenar cosas online, y hay muchas quejas. Yo veo que hay personas que están protestando sobre eso. El tema de las colas, que es un tema que es muy, muy cubano, porque hay escasez, pero yo creo que hay que darse con un canto en el pecho. No es el canto en el pecho de decir que somos el mejor sistema del mundo, pero dadas las condiciones de vivir bajo asedio extranjero, el bloqueo norteamericano, las limitaciones, por ejemplo, que no solo impactan al comercio humanitario entre Cuba y Estados Unidos, sino al comercio, incluso a las donaciones desde terceros países. Y la situación, obviamente, que no estamos hablando de un país que dio el salto digamos, de industrialización que han tenido países como los países del este de Asia. Yo creo que el récord es para estar orgulloso. Y en el orden político, que tú me decías que no saltar, cómo es que antes de saltar ahí abordáramos esto, pero voy a decir algo más. Yo creo que las crisis son momentos en los cuales hay mucho dramatismo. Y en el caso cubano hay que decir que hay una transición intergeneracional en el tope del Estado, y es importante que yo creo que en una cosa como esta, el gobierno ha logrado manejar el país con eficiencia, no se le ha ido de las manos. Yo creo sinceramente que la furia que se ha desatado en alguna gente a castigar la frase del presidente sobre la limonada es abusiva, porque lo más importante no es lo que él diga sobre la limonada, sino qué es lo que pasa con el número de muertes, con el número de hospitalizados, con esas cosas. Y yo me aventuraría a decir que el primer paso, que es el lidiar con la crisis sanitaria en lo inmediato, en la emergencia, el país ha pasado la prueba, y le quiere decir a todo el que quiera pensar en el futuro de Cuba lo importante que es preservar un sistema de salud de cobertura universal,
tú seas demócrata cristiano, socialdemócrata, comunista, hasta una persona de pensamiento de derecha, debería reconocer las evidencias de que ha habido un sistema que ha funcionado bien en comparación con los otros países de la región. Ese yo creo que es un elemento importante. Segundo, la necesidad de tener políticas que sigan expandiendo el capital humano en temas de salud y que también que se vea como un tema de seguridad nacional. Algo que yo, y con esto te lo dejo, es una pregunta que yo le hago sobre todo a los economistas. Dentro de la crítica que se ha hecho, por ejemplo, a las políticas de control de migración, al personal de salud, que en muchas cosas tú y yo hemos sido críticos, porque creemos que hay castigos que no deben hacerse, por ejemplo, privar a una persona de regresar a su país por cualquier razón. Ahora, por otra parte, también hay una realidad. Deben haber políticas que, asumiendo la inversión que ha hecho el país en capital humano de salud, preserven esa ventaja como una cuestión de seguridad nacional. Yo quisiera, por ejemplo, que más economistas que discuten el tema de desarrollo también piensen en la importancia que tiene para mantener ese índice de desarrollo humano, salvar vidas cubanas, preservar la salud de la población, que esa riqueza se preserve. Sí, Arturo. A ver, yo quiero comentar un poco sobre lo que tú decías de que ha habido una prensa que se ha concentrado, por ejemplo, en la frase del presidente sobre la limonada o sobre cosas así. Evidentemente hay una prensa que atiende Cuba, que es una prensa que se paga muchas veces con fondos de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos y que su objetivo político es criticar al gobierno cubano. Es decir, su objetivo político es básicamente desacreditar al gobierno cubano y de paso la gestión que está haciendo del coronavirus. Por eso no es extrañar que se concentre en detalles como eso, en lugar de destacar lo que el mundo entero está reconociendo, que es una gestión exitosa. Sí, yo creo que hay otras críticas que hacerle a la administración de Díaz-Canel, pero son críticas más profundas, es decir, no son críticas de algo anecdótico como es un comentario que hace en un discurso, sino críticas al modelo económico cubano, que los cambios que tiene el país que hacer todavía y que este es un momento que los tiene que hacer casi inevitablemente. Y entonces esa es la conversación que debe estar ocurriendo. No una conversación superficial para aprovechar y desacreditar al presidente o para desacreditar lo que el mundo entero está reconociendo o buena parte del mundo está reconociendo como una gestión exitosa en lo que tiene que ver con el virus. Entonces yo creo que nos toca a nosotros que hacemos un programa de análisis político y les toca a los economistas cubanos presionar para que la conversación en Cuba sobre las medidas económicas pospuestas durante muchísimo tiempo, este es un buen momento para empezar a aplicar medidas de apertura y empezar a aplicar medidas que incluso los mejores economistas del país están pidiendo durante mucho tiempo y hay consenso social en la isla para que eso ocurra y sin embargo políticamente todavía no ha habido voluntad para tomar medidas económicas más profundas. Entonces yo creo que este es el momento de hacerlo porque realmente no hay otra. Yo como cubano sí quisiera que Cuba empiece a aplicar las medidas necesarias en el país, no porque esté presionado por un virus, no porque no le quede otro remedio, sino que el gobierno cubano empiece a tomar medidas económicas y empiece a tomar medidas internas en el país, no porque esté provocado por las circunstancias, sino porque quiera y porque vea la oportunidad en hacerlo. Entonces, yo creo que esto es un momento también para cambiar muchas de esas cosas. Mañana en La Joven Cuba, Arturo, vamos a estar publicando un artículo del profesor Esteban Morales, del politólogo cubano Esteban Morales, donde él comenta algunas de las cosas que se pueden cambiar en Cuba y cambios concretos que se pueden hacer en el país para lidiar mejor con la situación esta del coronavirus. Arturo. Mira, yo creo, Harold, que aquí hay cosas que hay que diferenciar. Una primera tiene que ver con el tema de lidiar con la pandemia. Y aquí yo creo que hay que prepararse porque se están hablando, por lo menos a nivel de lo más avanzado, que hay una preparación de vacunas. Se habla de que en China se están probando o que hay como 5 proyectos que están bastante avanzados, que en Estados Unidos, o 4 en China, 5 en los Estados Unidos, en la Universidad de Oxford hay otra. Pero ahí hay un elemento que es real, la primera es cómo lidiar con el costo, porque el costo de una pandemia como esta, lo primero que tiene es en vidas humanas. Ya se ha hablado de la famosa curva
aplanar la curva de manera tal de que no se exhausta o se agote, se agobie la capacidad del sistema sanitario, y eso es importantísimo. Como parte de eso ha sido la respuesta esta de la distancia física, porque más que todo yo creo que no es un distanciamiento social como social, pero un distanciamiento físico como forma de prevenir la propagación del virus. Ahora, después de eso, hay una realidad, que hay una pregunta también que es de política pública. ¿Cuándo y cómo se empieza a retornar a la normalidad? Y yo creo que aquí hay un elemento que es importante, que es que en Cuba la normalidad es una normalidad que estaba clamando por cambios, y hasta el propio gobierno, cuyo lema es somos continuidad, porque lo repiten con bastante asiduidad como para reiterarlo, está en un proceso también de discontinuidad y cambio. Y entonces, ¿cuál es la normalidad a la cual se pretende volver? Yo creo que el pasado el pasado no tiene futuro, por decirlo de una manera clara. No hay el chance de volver, ni después de la pandemia, y aunque no hubiese habido la pandemia, de volver a reiterar las características de un modelo que estaba haciendo aguas desde hace bastante tiempo, al punto que hasta su principal fundador llegó a decir un día que el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros mismos. Me estoy refiriendo a la entrevista que dio el presidente Fidel Castro, ya en retiro, el expresidente Fidel Castro, ya en retiro, al periodista Jeffrey Goldberg del Atlantic, y acompañado por la historiadora experta en Cuba, Julia Swire. Y en este sentido, yo creo que como bien tú apuntas, hay toda una documentación de economistas cubanos, tanto de dentro de la isla como de fuera de la isla, que han estado debatiendo propuestas, medidas de reforma que van desde los elementos de la economía más concreta, el elemento del manejo de industria, la pequeña y la mediana propiedad, la política hacia la inversión extranjera, la promoción de exportaciones y sustitución de importaciones, hasta los elementos financieros como el manejo de varias tasas de cambio y la existencia de múltiples monedas en el contexto cubano, que empezó como un elemento temporal, pero con una dolarización que ocurrió en los años 90, pero que ha durado más de la mitad del periodo de la revolución, o casi la mitad del periodo de la revolución desde 1959. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. Ahora, yo te decía, cuando yo te hablaba del elemento económico y de economía de desarrollo, yo creo que los buenos expertos apuntan hacia lo que hay que cambiar y también hacia lo que hay que mantener. Y ahí hay dos cosas que yo quiero decir. Es importante hablar de la promoción de la pequeña y la mediana propiedad, pero también de los ajustes fiscales que habría que hacer para que, una vez que el gobierno no tenga el control que tiene sobre la parte estatal de la economía, también pueda ingresar la suficiente ingreso fiscal impuesto, tener el suficiente ingreso fiscal para poder mantener sistemas de bienestar como este que permitió hasta ahora lidiar con la pandemia. Porque esto es una situación que la gracia y el mérito de la propuesta política y la propuesta de cambio estaría asociada a llegar a un mundo en el cual haya mayor eficiencia económica, mayor capacidad de desarrollo para ser sostenible, sin perder los elementos de bienestar en términos de salud, pero también de educación. La educación que tiene el pueblo cubano en términos de responder ante una situación como esta, de no dejarse llevar por bolas, mitos, etcétera, porque si algo ha pasado con esta pandemia ha sido el auge de desinformación y echándole la culpa a los chinos, o diciendo que se trata de un laboratorio en los Estados Unidos, o esto es un castigo divino, como acaba de decir, por cierto, el Diario de las Américas saca hoy una carta de un obispo en Italia que aquí lo que se está luchando es el bien representado por Trump y el mal que está representado por las personas que son anti-Trump, y junto con ellos viene la pandemia. Entonces, este tipo de bulos, porque no se le puede llamar de otra manera, yo creo que entre la mayoría del pueblo cubano no calan hondo
en parte por una educación. Yo creo que a veces se exagera en los méritos de ese sistema educativo, pero es conocido en los principales textos de economía de desarrollo. Yo tomé esa asignatura mucho tiempo atrás en la Universidad de Carleton, cuando hice la maestría que se administraba en la Universidad de La Habana, pero he seguido leyendo los principales textos a este respecto y se hace mucho énfasis en las sinergias y complementariedades entre inversiones en educación y en salud. Si bien Cuba en el índice de desarrollo humano ha tenido y ha perdido posición en términos de su Producto Bruto Per Cápita, y eso es un problema que sin lugar a dudas hay que mirar, porque si no los otros indicadores sociales a largo plazo no son sostenibles, pero también es importante decir que esa inversión en educación y en salud que habría que mantener, repito, independientemente del bagaje político con el cual se le mire, esos elementos son importantes para entender la sociedad cubana de hoy. Sí, Arturo, tenemos un comentario de MAAP que es para ti, Arturo. Dice ella que mencionemos a bloqueo, es decir, que mencionemos supongo que sea el impacto de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, el impacto que tiene eso en la crisis, a la hora de hablar del sistema de salud, sobre todo, ¿no? Yo recuerdo que nosotros ya hablamos en el programa ya del cargamento que quería mandar Jack Ma, el dueño de Alibaba, para Cuba, y tuvo mucha dificultad para poder mandar ese cargamento de ayuda humanitaria a la isla. Es decir, el sistema de sanciones que tiene Estados Unidos sobre Cuba no solo ha traído a Cuba al COVID-19 en un estado de debilidad, porque el Ministerio de Salud Pública como institución y los hospitales cubanos están en una situación bastante precaria materialmente. Es decir, eso es producto de las sanciones a Cuba. No es solo eso, sino que también el manejo de la crisis es muy difícil hacerlo en un momento en el que Estados Unidos y la administración Trump ni siquiera por una cuestión humanitaria ha considerado levantar o quitar alguna de las sanciones a la isla. Es decir, ni siquiera eso ha hecho. Ha hecho algunos anuncios de relaciones públicas, pero en realidad, en la concreta, como decimos los cubanos, no han cambiado nada en absoluto y todo el sistema de sanciones sigue ahí. Incluso yo quisiera agregar que las restricciones que están poniendo ahora a instituciones del Estado cubano nuevas, que están incluyendo a Fincimex, es para eliminar las remesas que llegan a Cuba por Western Union. Es decir, no solo no están ayudando a Cuba a lidiar con el COVID-19, sino que están aprovechando la pandemia para asfixiar económicamente al pueblo cubano, porque hacen que la familia, los familiares que viven fuera del país, no puedan ayudar económicamente a sus familias en la isla. Eso me parece bastante inhumano y me parece bastante cruel, pero de la administración Trump realmente no me sorprende, ¿no? Ese es el comentario de MAP. También tenemos un comentario de Abel Sosa. Abel está mencionando que nos recuerda que en Vietnam, que tiene 95 millones de habitantes y que está muy cerca del epicentro ahí en China, tiene 0 fallecidos. Entonces, estas cifras, es decir, las cifras de Vietnam no estoy familiarizado con ellas. No tendría que hacerle fact-checking después a ver si eso, pero si efectivamente hay 0 fallecidos en Vietnam, es una proeza realmente. No me extraña, porque también hay un sistema de salud pública en Vietnam que, por lo que he escuchado, funciona bastante bien también. Ahorita voy a hablar de Vietnam de nuevo sobre otro tema que está en conexión con esto, pero ahora mismo quería, antes de saltar a otro tema, quería invitarlos a ver un video de The Nation que habla sobre la diplomacia médica cubana, porque Arturo y yo queríamos traer la diplomacia médica cubana a colación. Arturo, ¿quieres decir algo? Sí, mira, en el tema este del bloqueo que te menciona MAAP, para usar el nombre que la gente se usa cuando los seudónimos que tienen en Facebook, yo creo que hay muchas más cosas y no quiero hacer la lista interminable, pero realmente es indigno de una potencia, de la dignidad de una potencia democrática, lo que la administración Trump ha hecho en el tema de Cuba. En medio de la pandemia, y aquí hay que recordar que aquí hay quien se acuerda de la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas cuando le conviene. Eso lo hacen martes y jueves
pero cuando lunes, miércoles y viernes ella dice otra cosa, por principio no la quieren escuchar. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el secretario general Antonio Gutiérrez, llamaron a todos los países a tomar en cuenta la crisis humanitaria del COVID-19 para replantearse el impacto que estaba teniendo la pandemia en poblaciones vulnerables y en los países en general. Lo único que ha venido del lado del Departamento de Estado ha sido, ya no diría mantener las sanciones, sino arreciarlas. Y en este sentido hay que decir que la respuesta del Departamento de Tesoro fue muy lamentable. Decir de que no había que repensar nada, de que las sanciones que habían contra otros países permitían el mecanismo de licencia, es por lo menos cínica. ¿Por qué? Por razones que vamos a decir también simples, basadas en evidencias que las personas que tengan un criterio no ideológicamente sesgado pueden reconocer. En el tema de Cuba, primero que todo, hablar de incluso sanciones inteligentes es una falsedad. Toda la literatura que ha estudiado las sanciones hacia Cuba, por ejemplo, quiero mencionar el caso del profesor, creo que estaba en Georgia, pero no sé si está en el norte de la Florida, no me acuerdo ahora, Paolo Spadoni, por ejemplo, él ha estudiado el tipo de sanciones, yo he hecho trabajo sobre eso, otros autores también, el tipo de sanciones que se tiene sobre Cuba es el ejemplo de lo que se llama en inglés comprehensive sanction, o lo que podríamos llamar sanciones generalizadoras o abarcadoras. No ha habido un criterio de humanitario en la evaluación de las sanciones hacia Cuba. Incluso la inclusión del comercio humanitario de alimentos y medicina, que no es ni siquiera comercio, es la posibilidad de vender alimentos y medicinas a Cuba, se dio en el contexto de una lucha entre grupos de interés. John Ashcroft, que después fue fiscal general bajo Bush, pero que era el senador por Missouri y que abogó por esta legislación, o George Nethercott, que era el congresista por el estado de Washington, en general defendieron la idea del comercio agrícola con Cuba, no en términos humanitarios, más que todo la explicación estaba en una coalición de intereses agrícolas que veían con sospecha y con cierta irracionalidad que Cuba, por ejemplo, importara arroz o importar alimentos desde el este de Asia, cuando hay una historia en la cual, por ejemplo, Cuba, incluso antes de ser en los Estados Unidos país, después de la toma de La Habana por los ingleses, compraba arroz de las Carolinas, o después tenía la Luisiana, antes de 1959, como el gran vendedor de arroz a Cuba. Eso fue la razón. Nunca hubo por los abogados de las sanciones ni siquiera una consideración humanitaria. Segundo, no se cumple con ninguno de los estándares de educación. Yo creo que a veces se exagera en los méritos de ese sistema educativo, pero es conocido en los principales textos que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene bien claro, por ejemplo, cuando fueron las sanciones hacia Irak, que había que crear una excepción para comercio humanitario, que era el llamado programa Petróleo por Comida. Bueno, nada de eso existe en la relación con Cuba. No se ha planteado, ni siquiera se ha discutido ese estándar de comercio humanitario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fíjate, Harold, esta dinámica tan interesante. ¿Tú no te has fijado cómo a cada rato cogen a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre Cuba y todas esas cosas? Bueno, en 1996, 1997 es problema de ir y buscarlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva por un centro que no me acuerdo el nombre en los Estados Unidos, que le planteó que si la inclusión de medicinas y alimentos en la política de embargo hacia Cuba era o no una violación de derechos humanos. Bueno, esa opinión consultiva, que por cierto Estados Unidos siempre ha tenido, generalmente ha tenido un miembro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero Estados Unidos no es signatario ni acata las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, la Comisión Interamericana dijo que eso era una violación de derechos humanos y una violación de los estándares de civilización en las Américas. Fíjate, no dijo, ustedes no pueden aplicar sanciones, pero dijo, ustedes tienen que incluir los criterios del derecho internacional a la hora de aplicar sanciones a Cuba. No hay una sunset clause, que quiere decir un momento en el cual se diga las sanciones hay que reevaluarlas. No, las sanciones se impusieron en Cuba e incluso cuando se cambió la estructura por la cual Estados Unidos podía aplicar sanciones en temas como los viajes, que fue en el momento de la administración Carter, se ocurrió, en inglés se dice una cláusula que es grandfather, que quiere decir que hace como actúa como abuela, y dijo, aquellos países, particularmente Cuba, que estaban bajo las sanciones antes de que la ley se pasara, seguían siendo regidos por la ley de comercio con el enemigo y las legislaciones anteriores, en el entendido de que el cambio de estándar no iba a afectar a aquellos países que tenían las sanciones. O sea, aquí estamos hablando de que esa es una de las primeras partes. La última que quiero decirte, porque esto sería para hacer un programa completo, es que de qué manera se puede creer al Departamento del Tesoro de Trump cuando dice que va a dar licencias o que por qué no se usa el sistema de las licencias si esta misma administración ha puesto en vigor el artículo 3 de la ley Helms y no ha ido a los tribunales a decirle a los tribunales, mira, Travelocity, mira, no Iberostar, pero decir, Starwood, la cadena de hoteles en Cuba, mira, Norwegian, la cadena de cruceros que está yendo a Cuba. Toda esa gente estuvieron en Cuba protegidos por licencias que nosotros le dimos, por lo cual en los juicios ustedes no los pueden traer a juicio. No, ellos no hicieron eso. El grupito de Rubio y Clavel Caroni abrió el capítulo 3 de la Helms-Burton y lo abrió, podemos decir, como se dice en Colorado, a rancho abierto. Si tú hiciste negocio con alguna de las llamadas propiedades que fueron traficadas, según el esquema de la Helms-Burton, el gobierno, y tú lo hiciste, o tuviste una participación ahí, pero lo hiciste bajo una licencia de la administración Obama o de la propia administración Trump, de todas maneras, el rancho está abierto para que lleguen con una silly o con una, ¿cómo se diría? Tontas reclamaciones y que te hagan gastar dinero allí. ¿Tú crees que alguien va a usar esas licencias si además sabe que el gobierno no los va a proteger? En fin, que esto es un elemento que le agradecemos, yo le agradezco a MAAP que haya traído el tema, pero que implica la realidad que aun cuando se discute Vietnam, me parece que yo no sabía ese dato del cero de Vietnam, si lo logró es una cosa fantástica, pero al elemento cubano habría que poner más, no solo la cuestión de las misiones médicas, sino esta política hostil que hay. ¿Y qué es una política hostil? Y esto lo voy a decir antes de poner el video, y ahí voy a terminar. Es una política hostil que también se empeña no en revelar las dificultades, las críticas que se le puedan hacer al sistema de misiones médicas, se empeña en estigmatizarlas y en desacreditarlas con el objetivo simple y sencillo de darle un martillazo a esa acción cubana, independiente del efecto que pueda tener en el derecho a la salud en Cuba, independientemente del impacto que pueda tener en el derecho a la salud en los países que reciben estas misiones. Y esta ha sido una política que hay que decirlo con claridad. Aquí sí ha habido un empeño por el secretario Mike Pompeo en comprarse esa batalla como si fuera suya. Harold. Sí, Arturo, efectivamente. Yo no me voy a dejar provocar con eso que dijiste porque tengo respuesta, pero creo que quiero presentar primero el video que tenemos pendiente de las misiones médicas cubanas en el extranjero. Luego vamos a hablar de las misiones médicas y después vamos a terminar hablando de Cuba, que yo quiero hablar de una cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir. Entonces, primero vamos a rodar video y nos vemos en un minuto. El video dura un minuto nada más. Vamos a ver un poquito qué dicen los cubanos que van a las misiones médicas y cuál es la mirada que tiene también un medio como The Nation en Estados Unidos sobre las misiones médicas cubanas. Regresamos en un minuto.
This business of forced labor is the functional equivalent of slavery. Esclavo yo que recibo de mi país todos mis estudios gratis. Esclavo yo que mi familia recibe mi salario completo estando fuera. Esclavo nosotros, esa es la teoría de ellos. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Nadie a mí me obliga a ir a ese país. Cuando otros países del mundo nos tildan como esclavos, pero a nosotros eso no nos importa. Lo de nosotros es contribuir con el mundo, contribuir con la humanidad. Porque hay otros pueblos que me necesitan. No deben de morir las personas cuando hay profesionales y personas que estamos capacitadas. Voy porque soy médico. En definitiva, para eso se deben formar los médicos en el mundo, para curar personas. No importa si es en Cuba o en cualquier latitud del mundo. Eso forma parte del genoma humano de los cubanos y simplemente ayudar al que lo necesite. Yo sí no era nada más justo que nosotros pudiéramos ayudar a otros países. Bueno, a ver, en primer lugar yo no necesito que a mí un video me cuente mucho sobre los médicos cubanos, porque yo tengo médicos cubanos en mi familia. Es decir, yo tengo una tía que es doctora en Cuba desde antes que yo naciera, era doctora. Y mis dos primos han participado en misiones médicas, entonces conozco un poco qué motiva a un cubano a participar en una misión médica, qué motiva a un médico en la isla. Arturo y yo en otros programas hemos hablado de que efectivamente el gobierno cubano tiene cosas que mejorar en los programas médicos del país. Es decir, por ejemplo, hemos mencionado que la relación que se establece entre el Estado y el médico debe dejar de ser una relación paternalista como lo es o como lo ha sido durante mucho tiempo, y tiene que empezar a ser una relación entre un Estado y un ciudadano. Y yo en lo personal siempre he creído, por ejemplo, que el ciudadano, es decir, el médico tiene que sentir también, es decir, en primer lugar, el médico tiene que recibir un mayor ingreso de su trabajo en esos países y tiene que tener también más responsabilidades económicas en la misión a la que va. Es decir, en vez de ser un médico que llegas a un país y tienes todas las condiciones listas, tienes el pasaje de avión comprado, tienes el alojamiento listo, tienes todo eso cubierto. No. Págale un % mayor de salario al médico como lo merece. Es decir, y entonces que el médico decida dónde quiere dormir, cómo hacerlo, lo que hay que ponerle ciertos parámetros de que tiene que estar en un lugar seguro, tiene que estar así, pero tiene que haber la relación entre qué es responsabilidad del ciudadano, el médico ciudadano, y qué es responsabilidad del Estado, tiene que cambiar definitivamente, porque no puede seguir así, de que el Estado siga decidiendo cosas por el médico y entonces asumiendo esos costos y entonces sirviéndolo a la propaganda de Mike Pompeo y del Departamento de Estado de que son programas que esclavizan a los médicos cubanos. Es decir, que cambien políticas que pueden cambiar en la práctica y entonces va a generar una dinámica distinta que le va a hacer mucho más difícil al Departamento de Estado demonizar un programa humanitario como eso. Entonces, pueden haber incentivos económicos también a veces en algunos de estos médicos que van y eso, pero no van por el dinero. Es decir, van, quizás hay un incentivo económico, pero no van por el dinero, van porque también creen que es lo que van a hacer, van porque el sistema educacional cubano, en lo que se refiere a salud pública, también tiene un componente de solidaridad que yo creo que no hay en muchos otros países del mundo. Es decir, forma parte de la conversación entre los médicos cubanos el tema de la solidaridad, y no es algo que forma parte de la conversación en otros países del mundo. Entonces, yo creo que hay incentivos que son muy sanos y hay otros incentivos que son muy legítimos también. Entonces, toda esa propaganda que se hace en el Departamento de Estado y lo que estamos viendo en el video de estar demonizando los programas de médicos realmente me parece que es muy cínico por parte del Departamento de Estado. La administración Obama, yo recuerdo que tenía en los últimos meses de la administración Obama ocurrieron cambios al respecto, como por ejemplo la política que incentivaba que los médicos cubanos en las misiones en el extranjero fueran a Estados Unidos a vivir, es decir, que creaba incentivos para que los médicos abandonaran la isla. Es decir, que básicamente destruir el capital humano de la isla, es decir, robar el capital humano de la isla. Yo creo que hay cosas que tiene que cambiar el cubano, pero es un programa muy noble que ha tenido un efecto muy positivo en el mundo y que realmente es muy cínico que el gobierno de Estados Unidos lo esté criticando, o la administración Trump en específico lo esté criticando sin ofrecerle una alternativa a esos países. Porque es decir, básicamente Pompeo lo que hace es
presionar a otros países para que no acepte médicos cubanos, pero tampoco les da médicos, ni tampoco les dice cómo los va a ayudar a ellos con la situación que tienen. Entonces, creo que es bastante cínico por parte de esta administración. Arturo, ¿qué tú crees? Mira, yo creo que hay que ir más allá que lo que significa estos programas para sabotear, o las declaraciones dirigidas a sabotear la colaboración médica entre Cuba y otros países. Para empezar, yo creo que hay que hablar de la estructura del sistema de salud mundial. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero en varias asambleas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, varios países han en ocasiones actuado y ha habido hasta una coalición, declaraciones, por ejemplo, del grupo no alineado en estas asambleas en las cuales se ha criticado la estructura que hay en el manejo del capital humano de salud. Para ponerte un ejemplo, Harold, que lo usé en una discusión que tuve con la periodista Nora Gámez del Miami Herald en Al Jazeera, cuando estábamos discutiendo el tema del cierre del programa Mais Médicos en Brasil. El que lo quiera buscar lo puede googlear, se encuentra ahí. El 67% de los graduados en las escuelas de medicina y enfermería de la universidad, de las West Indies, que atienden al Caribe, fíjate, estoy hablando de las que están ahí al lado de Cuba, el 67% de esos graduados emigran buscando mejores condiciones de trabajo para Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Eso es sin política norteamericana, eso no es una política de Estados Unidos abierta y no se gasta dinero de cambio de régimen ni nada para desestabilizar el sistema de salud del gobierno de Jamaica. Eso es lógica de mercado. Esa que te dicen que tú tienes que aceptar. Yo creo, por ejemplo, y repito, yo espero que los economistas cubanos, que a la vez emiten críticas importantes y positivas, porque muchas veces son positivas, al discutir los temas de la sostenibilidad del sistema de salud y la idea de buscar una senda de desarrollo para Cuba, también respondan a esa pregunta que tuviste, que cuando fue el panel que tú moderaste, que estaba Pedro Monreal, el economista Pedro Monreal, yo hice esa pregunta y él me dijo que él no tenía una idea de cómo resolver ese asunto, pero yo siempre la sigo repitiendo. La pregunta hay que hacerla. ¿Qué políticas públicas recomiendan o se deben debatir entre los economistas cubanos para pensar, fíjate, esto no te estoy hablando de este gobierno o del otro, Cuba se tiene que insertar, gústele o no, en una economía mundial de mercado. Cuba tiene que moverse, yo creo que ya como una cuestión hasta aceptada, a un modelo de economía mixta, porque el modelo de comando no funciona, el modelo de comando con bolsones de mercado tampoco funciona. Tiene que moverse por lo menos un modelo de economía mixta, que en realidad ha sido los modelos en general más exitosos lidiando con el desarrollo. Pero ese modelo tiene un componente importante, una herencia que recibe del modelo de economía de comando, que están sus defectos y sus destrozos, pero también están sus éxitos. Y entre sus éxitos está haber diseñado un sistema de salud de cobertura universal y haber creado una base de capital humano en salud realmente admirable. ¿Cómo tú vas a hacer para que no se te vaya el 67%? Si tienes una economía, ¿qué tienes que hacer en términos de política de cultivo, de una educación ética, de una cultura republicana, pero también de estímulos materiales? Me refiero, estímulos materiales que si los paga el gobierno, porque está probado que en sistemas de salud la intervención del gobierno mejora las soluciones de mercado, que si las atiende, tiene que venir de una base fiscal mucho más amplia. ¿A quién le van a poner los impuestos? Eso yo creo que, por ejemplo, tiene que ser discutido. ¿Qué políticas se van a tomar para que no te produzca una estampida de personal de salud? Porque yo estoy de acuerdo contigo y lo vimos en ese video. Si a la vez mucha gente cita los que se han quedado o los que han cruzado, los que han tomado la ventaja del programa de parol para personal de salud cubano, también hay que escuchar a los que están allá.
y nada me indica a mí que unos y otros estuvieran mintiendo. Yo creo que hay un cuadro más complejo que justificaría hasta de la propia comunidad cubana en Estados Unidos una reacción mucho más ponderada, mucho más en el tono de los grises, porque Cuba es el país de los blancos y negros, pero en realidad los progresos generalmente ocurren en las zonas grises, porque es donde se produce un diálogo entre las razones que da una parte y las razones que da otra. No es una línea diagonal, es un paralelogramo, pero hay cosas que escuchar. ¿Qué es lo que habría que hacer para preservar ese capital humano del lado cubano? Y lidiar, ya no decirte con el bloqueo, lidiar con las estructuras favorables a los mercados de salud en los países desarrollados que tiene el sistema de salud mundial, por decirlo de alguna manera. Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero me parece importante y procedente que se haga la pregunta. Ya entrando en esto de las misiones médicas, yo creo que es un insulto usar la perspectiva esa de la esclavitud. Incluso entorpece, enrarece el ambiente para discusiones legítimas como la que tú has planteado. A mí me parece que es legítimo que y te lo digo, no es solo aplaudir a las 9 de la noche, sino pensar en lo que representa el médico, la enfermera en la primera línea de combate. Y eso obviamente implica también pensar en si lo que está recibiendo es lo apropiado. Y allí yo creo que tenemos un consenso, por lo menos aquí en este programa, porque hasta Luis Carlos participó cuando tuvimos esta conversación, y es la necesidad de construir una relación ciudadana entre el Estado y los otros cubanos, entre las personas que simpatizan con el gobierno, por decirlo de alguna manera, y los que pueden tener una actitud neutral o incluso diferente. Y en este sentido, es importante ver que si es cierto que hay muchas personas que no son esclavos, que van y regresan, que participan de estos esfuerzos, que demuestran en día a día una especial sensibilidad, porque cuando estuvimos con Michael Pons, que participó en este programa, el profesor cubano que está en Brasil, él nos contaba que el respeto especial que se tenía por el médico cubano de tocarle a deshoras a la puerta y que salga y atienda a los médicos metidos en comunidades a veces difíciles de llegar en el propio Brasil, eso no se hace por dinero. Ahora, que debe haber un debate y una discusión que incluya esto, porque también es innegable, si hay efectos que tienen que ver con las posibilidades de practicar la medicina y tener un mejor salario, como los que ocurren con relación a médicos y enfermeras de otros países, también es real que esas personas nadie les puso una pistola por la cabeza y le dijo, vamos, escápate de esta misión en Brasil, o vamos, escápate de esta misión en Venezuela y cruza para Colombia. Esas personas lo hicieron por determinadas motivaciones. Y es muy fácil entrar en la descalificación ideológica y decir, no quieren a su país, no quieren esto, porque en realidad vemos que hay suficientes evidencias también que dada la oportunidad cuando se le dan, regresan a Cuba cuando tienen posibilidades y algunos se envuelven en un debate, por decirlo, yo diría algunos que yo incluso conozco. Menciono, por ejemplo, una médico cubana que yo creo que ha tenido una actitud muy desde el principio, muy activa en posiciones antiembargo, que yo que la conozco, Romy Aranguiz, y algunos amigos que ella tiene, y que se han expresado de una manera muy clara a favor de apoyar el sistema de Cuba, tratar de participar de alguna manera en eventos científicos, tratar de apoyar el sistema, tener intercambio con sus estudiantes, que sus pacientes. El redimensionamiento, la corrección del desastre que hay entre los dos países incluye también una normalización en el área de salud. Y termino por mencionar algo que me dijo Samantha Power, la embajadora del presidente Obama en la ONU, y que fue parte importante de la manera en que se gestionó la cooperación entre Cuba y Estados Unidos, lidiando con la epidemia que golpeó antes el mundo, que fue la del el ébola en el África Occidental. Hay que decir la verdad. Hubo una posición muy diferente para esos que dicen constantemente y repiten,
de que Obama y Trump son lo mismo y que incluso Obama puede ser hasta más peligroso, que hemos visto que hay quien lo ha dicho, no son los profesionales del sistema de política exterior cubano, pero hay gente que le gusta darle a esa bicicleta ideológica. Si algo sabemos de que ocurrió fue que hubo una actitud distinta en la administración Obama y que además de eso se logró implementar para mejoría de Cuba, mejoría de la propia imagen norteamericana, que hay que decirlo, es uno de los países o es el país que más contribuye a la Organización Mundial de la Salud, pero para hacer una instrumentación económica, plausible, viable, de todo ese esfuerzo, hay que decir que fue muy bueno que Cuba y los Estados Unidos cooperaran, y la embajadora Powell me dijo a mí en Stanford, cuando fui a ver la presentación de su libro, La formación de un idealista, que me lo dedicó, estuvimos conversando porque nos habíamos visto de la época que yo estudiaba en Columbia, y ella había hecho un libro anterior, 2 libros anteriores, uno se llama Un problema del infierno, que es sobre la cuestión del genocidio, y otro que es una biografía muy bonita sobre Sergio Miera de Melo, el importante funcionario de las Naciones Unidas que murió en Bagdad. Que le hicieron una película ahora, Arturo, que está en Netflix. Que hay una película ahora sobre eso que se la recomendamos a la audiencia, que es con Ana de Armas, una actriz cubana que está dando la talla en Hollywood. Y esto, la embajadora Power, Samantha Power, me dijo, cuando le pregunté de eso, me dijo, eso no lo mencioné en el libro, pero es una de las cosas de las que estoy más orgullosa de haber participado. Me dijo de eso, de su encuentro con el embajador Rodolfo Reyes, que era el embajador de Cuba en la ONU en ese momento, y de haber instrumentado y abogado para que Estados Unidos no hiciera la tontería de votar a favor del bloqueo, cuando es evidente que la mayor parte de la comunidad científica y la opinión pública norteamericana, el embargo, el bloqueo no es visto con buenos ojos. Claro. Sí, Arturo, tú sabes que a mí me llamó la atención porque en el 2014, en octubre del 2014, 2 meses antes de que comenzara el proceso de normalización, Samantha Power dio un discurso en la ONU, creo que fue el discurso en los días de la votación, y entonces en el discurso menciona y elogia a la cooperación con los médicos cubanos durante el ébola. Entonces ella lo puso en el libro, yo sé que está en el libro porque el otro día la estaba escuchando en un podcast donde ella estaba hablando del libro, y ella menciona eso y menciona explícitamente a los médicos cubanos y lo elogia. Entonces no sabía que tú tenías el libro autografiado, te lo voy a pedir prestado en algún momento. Sí quiero traer otro tema, un último tema quizás a colación antes que nosotros cerremos el programa, y es que ha habido mucho debate en los medios de Estados Unidos, por ejemplo. Se ha publicado mucho en la prensa occidental sobre cómo muchos países o varios países autoritarios han aprovechado la cobertura del COVID-19 para consolidarse en el poder. Entonces, yo creo que eso es un tema que nosotros no habíamos tocado todavía en el programa y creo que lo tenemos que tocar, ¿no? El primer ejemplo que se mencionó, por supuesto, que fue China, el comportamiento de China al principio tratando de ocultar el virus y luego, más recientemente, tratando de hacer relaciones públicas internacionales al ayudar a otros países y enviar donaciones a otros países. Yo creo que una donación de China a cualquier otro país hay que aplaudirla y no hay que criticarla. Es decir, sí es un acto de relaciones públicas, pero también es una ayuda, es las dos cosas. Y cuando Estados Unidos envía ayuda a otros países con la USAID o a través de otra vía, espera que se la aplauda. Así que no puede haber un doble estándar. Si se le aplaude a Estados Unidos cuando USAID ayuda a otros países, hay que aplaudir cuando lo hace China también. Entonces se mencionó China ahí. Yo creo que la prensa occidental también a veces exagera un poco. El modelo chino sí es un modelo autoritario, sí es un modelo donde realmente hay rasgos que yo creo que son muy discutibles y que ameritan otro programa que no es este. Pero creo que también a veces, buscando ventaja política, se les va un poco en la crítica que le hace. También, por ejemplo, yo estaba leyendo en la prensa, estaba leyendo también que había críticas a Vietnam. Es decir, Vietnam, si la cifra que nos han dado ahorita de 0 muertes es cierta, un artículo criticando al gobierno vietnamita por ser demasiado autoritario a la hora de aplicar las medidas, bueno, habría que contrastar el método autoritario vietnamita con el método irresponsable de la administración Trump
y vamos a ver cuál sale ganando y vamos a ver qué preferiría la opinión pública de un país entre esos dos métodos, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de autoritarismo. En el caso cubano también se ha hablado de autoritarismo. Ciertamente el uso del nasobuco y el uso de la cuarentena fueron obligatorias en Cuba, son obligatorias en Cuba, y hay medidas que se toman que son obligatorias en Cuba, pero yo creo que también a veces lo que hacen es montarse, utilizar el tema del autoritarismo para montarse en la línea de hacer propaganda de cambio de régimen en la isla, y eso es contraproducente a la hora de cubrir lo que es una pandemia, ¿no? Sí quiero hacer una crítica en el caso cubano. Yo creo que la única crítica concreta que sí la tengo al gobierno cubano en esto, o quizás la crítica más fuerte que la tenga el gobierno cubano en el manejo de la crisis, es la implementación que han hecho del decreto 370, que básicamente lo que hace es darle un marco legal al Estado para entonces sancionar y multar a los cubanos que publiquen cosas en redes sociales o que publiquen en medios de prensa artículos que no sean del agrado de las autoridades cubanas. Es decir, esa implementación de ese decreto tiene demasiado sabor a límites a la libertad de expresión, que yo creo que son discutibles, pero yo creo que es un exceso. Entonces, ya lo hemos discutido antes en este programa también, y yo creo que quería mencionarlo. Y para terminar con Cuba, también una cosa que está pasando mucho en la isla es que personas que están sacando fotos de colas o personas que están sacando fotografías de cualquier tema que tenga que ver con el COVID-19, la Policía Nacional Revolucionaria Cubana tiene autorización para quitarles las cámaras y borrarles las fotos. Yo creo que eso también es una violación a los derechos ciudadanos, que no debería estar ocurriendo, en primer lugar porque las noticias que genera ese tipo de violación de los derechos individuales de las personas son peores que las propias fotos que podrían sacar. Es decir, es hasta contraproducente para el gobierno cubano, pero es el tipo de medida autoritaria con estilo estalinista y con estilo anticuado que todavía a veces se ocurren en la isla, ¿no? Para terminar este comentario, yo quiero contrastar ese debate del autoritarismo que tiene lugar en la prensa occidental con lo que yo veo muy claro como un fenómeno de populismo de derecha, que no creo que se esté cubriendo tanto como el autoritario. Es decir, yo creo que hay que tener una conversación bien profunda sobre el hecho de que, ejemplo, la administración Trump, que yo considero que Trump es un líder populista y autoritario también, el gobierno de Putin en Rusia, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, son líderes que tienen mucho de populista, de líder populista, y cuando uno busca los números de muertes y de contagios a nivel internacional y cuáles son los gobiernos que peor han gestionado la crisis de COVID-19, yo creo que hay que ponerlos a ellos. Y no es casual que este tipo de populismo, de este tipo de líderes con características autoritarias y no necesariamente de izquierda, sino todo lo contrario, no es casual que ellos estén teniendo un resultado tan pobre en eso, ¿no? Aunque ideológicamente realmente no se puede decir a nivel internacional que la izquierda lo haya hecho mejor que la derecha o la derecha mejor que la izquierda, porque hemos visto una gestión muy buena en Alemania, hemos visto una gestión excelente en otros países, hemos visto un México con un líder de izquierda que no ha hecho la mejor gestión quizá, y entonces no se puede estar haciendo realmente líneas de quién lo ha hecho mejor que el otro. Entonces, si hay que hacer una crítica realmente a populismo de derecha, yo empezara con Bolsonaro, que como está comentando Yaniel Torres en los comentarios ahora mismo, lo de Brasil le pone la tapa al tapón. Trump al lado de Bolsonaro es un niño de teta en lo que es manejar pobremente una crisis. Arturo. Yo creo que sí hay cosas que hay que apuntar en cuanto a buenas prácticas y estructuras que han sido más eficientes. Yo creo que el récord del gobierno norteamericano, de esta administración, manejando la pandemia, es abismal. Y en gran medida, tú dices que no tiene que ver con la izquierda o la derecha, pero yo creo que sí tiene que ver con la existencia de sistemas en los cuales hay ciertos valores que, llevados al extremo, aumentan las vulnerabilidades del sistema de salud. Hay áreas donde el excesivo individualismo o la idea de que no va a haber una política, por ejemplo, para buscar que se gradúe un número de médicos para garantizar el capital humano que necesita un país, yo creo que eso es un área que el gobierno debe intervenir. Está claro que aquellos sistemas
donde hay una intervención significativa de gobiernos eficientes y algunos no tan eficientes, a veces son eficientes en el área de la salud, pero no en otras áreas. Cuba, por ejemplo, tiene un gobierno que ha demostrado eficiencia en el área de la salud, pero como pone un comentarista ahí que se llama Andrés Rodríguez en mi muro, no ha sido eficiente en la producción de alimentos, eso está claro. Pero es evidente que a nivel del sistema de salud, los gobiernos que han intervenido con eficiencia han obtenido mejores resultados que los que han dejado la salud a consideraciones de mercado. Eso yo creo que no hay ninguna duda. Si alguien ha salido claramente golpeado en todo esto, que ya estaban en una situación muy mala desde el punto de vista de un debate científico basado en evidencia, en razones, es la posición neoliberal. Porque el sistema alemán es un sistema construido sobre la base de una percepción socialdemócrata. En España, muchas de las carencias que se han destapado tenían que ver con programas que se implementaron de reducción de camas por hospital durante la administración del presidente José María Aznar, que básicamente le aplicó a los hospitales públicos criterios de eficiencia económica en los cuales no se tenía en cuenta la posibilidad de una pandemia. Y entonces, por ejemplo, la idea de tener un 20% de camas disponibles no se preparaba para el momento de un mal tiempo, por decirlo de una manera. Los países del este de Asia, Taiwán tiene un sistema de salud más intervencionista y cercano a las ideas socialdemócratas que el que puede tener China. Porque yo he estado ahí, yo viví allí y todo el mundo tiene una tarjeta de salud que te permite acceder a cualquiera de las partes que está vinculado. No es un sistema de seguro privado como el que existe aquí. Vietnam, que mencionó, yo no estaba al tanto de que tenían cero, pero he estado al tanto de medidas que tomaron de un sistema de prevención, con un sistema de convencer y persuadir a la población, con educación de salud y también una red que es de tipo social, dice, o sea, yo creo que hay que criticar a todos los populismos, me parece bien esa idea, sobre todo el populismo que es hablar de situaciones, desbordar las divisiones, hablar de desbordar las situaciones sin hacer políticas concretas que realmente sirvan a la población en general. Pero yo creo que sí hay evidencia de qué sistemas han funcionado mejor y qué sistemas no. Yo creo que hasta hay cierta confianza en las personas que han abogado por soluciones socialdemócratas o soluciones más a la izquierda de la socialdemocracia, en pensar que los de criterio neoliberal se van a quedar callados y que basta con que la realidad los acepte. Hay un artículo en la revista Jacobin, que es una revista muy importante en el tono de la izquierda socialista y más allá, que indica en la importancia de que en el debate ideológico se pongan sobre la mesa y se aproveche esta oportunidad y el dramatismo que esto implica para que haya un debate y un contraste entre los otros países que a veces invierten mucho menos que los Estados Unidos y tienen lugares entre el primero y el 16 de la OECD, y Estados Unidos, que es el país que más invierte por mucho en salud, pero tiene el lugar 17. Puede ser que eso sea muy bueno para un grupo profesional específico, digamos. A lo mejor a un grupo de médicos eso le viene muy bien, o a las aseguradoras, o a los administradores de hospitales. No estoy ni siquiera hablando del sistema capitalista o no, porque Alemania es un país capitalista. Francia es un país capitalista. Corea del Sur es un país capitalista. Taiwán es un país capitalista. Vietnam es un país, bueno, estado gobernado por un partido comunista, pero tiene una economía de mercado. Ahora, la pregunta es, dentro de esas variedades, ¿no conviene que haya un debate, una discusión sobre qué modelos han reaccionado mejor, no solo en la cotidianidad, sino en una situación de pandemia? A mí no me cabe duda que sería interesante que eso se diera. Y por cierto, le digo a mi amigo Abel Sosa que cuando me refería a aprender de Taiwán o a aprender de Corea del Sur, mira, si Vietnam tiene ese número que tú dices que es cero, que no tengo ninguna razón para dudarlo, porque había visto que en las
fases tempranas estaban andando en esas tasas del este de Asia. Hay que aprender de Vietnam, de Corea, de Taiwán, de quien sea, porque el mejor patriotismo es el que, pensando en lo mejor para el país, también y orgulloso de la capacidad del país de lidiar con crisis, tiene la disposición esa de patria humanidad, que es mirar y aprender de el que está fuera. Yo no estoy seguro, yo repito, yo no tengo bien claro eso de que los países autoritarios han tenido mejor desempeño. No me parece que eso sea claramente así. Yo no creo que Corea del Sur sea un ejemplo de autoritarismo. Yo no creo que Taiwán sea un ejemplo de autoritarismo. Sin embargo, Arturo, se ha escrito mucho sobre eso. Es decir, es una idea que yo creo que se quiere insertar con mucha fuerza. Sí, pero por ejemplo, mira, la semana pasada, creo que fue el viernes, Francis Fukuyama, el autor del libro El fin de la historia, pero también un gran pensador en términos de teoría política, de política comparada y todo eso. Yo creo que es un gigante. Sé que hay gente que le gusta buscarte 3 o 4 palabritas para después andar diciendo tonterías de uno, de que, vaya, llega al colmo de decir de que Francis Fukuyama es un gigante. Sí, yo creo que Francis Fukuyama es uno de los politólogos más serios y con más conocimiento y con más calibre que en este momento existe a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Y Fukuyama, en esta discusión que estaba hablando de China, porque él fue a partir de un artículo que él escribió para esa muy buena revista que se llama The American Interest, Fukuyama dijo, no está claro, y lo explicó ahí con algunos datos, no está claro que los países autoritarios hayan tenido mejores respuestas. Para poner un ejemplo, lo de Irán ha sido un desastre, para hablarlo con claridad. Todas esas personas que están muy orgullosas de su relación especial con la Embajada de la República Islámica de Irán en Cuba y que escriben incluso artículos en el periódico del Hezbollah, deberían aprovechar el momento para llamar la conciencia a ese público sobre el desastre que ha sido el manejo del COVID-19, porque la amistad no debe justificar la ceguera. La amistad y la afinidad con Hezbollah o con Irán no debería justificar la ceguera, y aquellos corresponsales o articulistas que desde Cuba escriben sobre múltiples temas en crítica, yo creo que a lo mejor Irán, si hay un país que quizás compite en el desastre, en el manejo del COVID con Estados Unidos, posiblemente es la República Islámica de Irán. Entonces, creo que hay que dejar separar lo que es la discusión a nivel de redes sociales, la opinión aventurada. Yo creo que evidentemente todo el que pueda capital, reforzar sus credenciales sistémicas, lo va a hacer en esta coyuntura. Pero también, volviendo, y con esto termino en el tema de Cuba, es importante también no ver las cosas de nuevo blanco y negro. Hay dinámicas que se dan allí que tienen que ver con cohesión social. Por ejemplo, la cultura asiática es muy importante, la idea de la armonía socialmente, que no es solo las políticas de salud, sino lo que viene ligado a eso. Y me parece que sería importante mirar qué se puede aprender de ahí. En el caso de los países europeos, cuáles les ha ido mejor, cuáles les ha ido peor. Hay que mirarlo. Y muchas veces cosas tienen que ver también con valores. Lo de Cuba, yo creo que ha sido, para con esto terminar en mi retorno a Cuba, al tema cubano, yo creo que las misiones cubanas en el mundo y esa participación no se reducen a una operación de relaciones públicas, no se reduce a la idea de ganar dinero. Yo creo que esos son elementos importantes en la llamada matriz bolivariana de economía, o lo que se empezó con el Tratado Bolivariano. Son importantes en las políticas de la revolución. Sin lugar a dudas se trata de capitalizar políticamente, pero el elemento altruista no debe ser ignorado. Hay parte económica, hay parte de capital político, pero también hay una vocación de entender lo cubano como conectado con el mundo, que viene desde el pensamiento de José Martí. Eso son fuentes de legitimidad que los políticos usan,
pero tampoco se puede partir de que eso no está allí. Eso es parte de la formación misma del pueblo cubano. Claro. Sí, Arturo, yo creo que es hora de terminar. Antes de terminar, yo quería mostrarles las imágenes. Estas son las imágenes de la tripulación, el mensaje que le mandó la tripulación del avión italiano que llevó a la brigada médica Henry Reeve, que estaba en Italia. Los llevaron de regreso a Cuba. Y el mensaje que le dejó, las palabras del capitán del avión fueron, le dijo que estaba orgulloso de hacer ese servicio con toda la tripulación y quería agradecerle personalmente a ellos por lo que hicieron y por el pueblo italiano. Creo que fue un gesto muy bonito, un mensaje muy bonito por parte del capitán, y habla muy bien de cómo puede haber mucha retórica política por parte de los gobiernos y puede haber realmente muchos gobiernos tratando de capitalizar el momento político y el contexto que genera el coronavirus. Pero después de todo eso, en el fondo, también hay personas humanas que están tratando de ayudar y personas que aprecian esa ayuda. Y yo creo que eso se va a imponer por encima de todas las agendas políticas que puedan tener los gobiernos. Entonces, creo que es hora de terminar. Muchas gracias a la audiencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos el próximo martes. Voy a poner aquí a Arturo en pantalla también para que se despida. Estaremos el próximo jueves, Luis Carlos Batista y este servidor, una vez más en Nuestra América. Yo les prometo que para el jueves me voy a afeitar y Luis Carlos se va a quitar la gorra y se va a pelar. Entonces, nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 8 de la noche. Arturo. Mira, me despido de la audiencia. Ha sido un programa interesante, una conversación interesante contigo. Quería decir una cosita antes de despedirme finalmente, y es que también ese debate sobre estos temas de la salud cubana, la gestión del gobierno, la posible ayuda que los cubanos de fuera o que viven fuera, porque no son de fuera, son de Cuba, tan de Cuba como los otros, yo creo que ha atravesado a la comunidad cubana, y hay muchos ejemplos de personas que incluso en este tema de las misiones, más allá de las críticas que pueden hacerle, han manifestado su orgullo. Yo leí, por ejemplo, que en el muro de Facebook del profesor Carlos Lazo, él escribió una de esas entradas que él hace, en el cual dijo, vaya, me siento orgulloso. Vaya, yo no voy a tratar de... Él además de profesor es un artista. Y los artistas a veces tienen manera de hablar de una manera más poética que los politólogos, que generalmente escribimos y hablamos en prosa. Y yo creo que, por ejemplo, una dinámica interesante para también discutir en Cuba con realidad es darle esa entrada y que esas cosas se reflejen también en la prensa del país. Que opiniones incluso complejas, como las que hemos discutido aquí en el programa, tengan cabida en la discusión en Cuba que se hace sobre estos temas, y también que no sean ignoradas en la discusión que se da en los principales medios que lee la emigración cubana, particularmente en los Estados Unidos. Pido, Harold, ha sido un placer compartir contigo de nuevo este programa, y las preguntas han sido muy buenas, y bueno, los dejo. El jueves no se lo pierdan, va a estar buenísimo el programa. Yo no voy a estar, pero van a estar Luis Carlos Batista y Harold Cárdenas Lema. Nos vemos.